¿Qué tal amigos del YouTube? Les saluda su amigo Demián Duarte. Estamos en Hermosillo, como ya saben, siguiendo las instrucciones del presidente de la República de que nos quedemos en casa. Aquí también en mi estado, que es Sonora, como saben, pues la gobernadora Claudia Pavlovich ha estado insistiendo mucho en esta estrategia de contención de la pandemia, e incluso mi alcaldesa, que es Célida López Cárdenas, también está muy persistente con esa idea. Se trata de una medida pues que dicen los expertos que es lo adecuado. Incluso el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues ha insistido, ¿no?, en que nos resguardemos, sobre todo en esta que parece ser la etapa más delicada de las posibilidades de contagios del coronavirus. Ya sabes, estamos en fase 2, México no ha rebasado los 1000 casos de contagios, seguramente los rebasaremos en la jornada de este lunes. Sin embargo, bueno, es importante sobre todo entender lo siguiente. Quizás a mí, por ejemplo, ¿no?, que yo tengo 47 años, y quizás para otras personas que nos sentimos jóvenes y que de alguna manera tenemos fortaleza y buena salud, no nos asuste el coronavirus, pero lo importante es ver lo siguiente. Si seguimos con nuestra cotidianidad, el verdadero problema de fondo es que nos podemos convertir en factores de contagio, y hay que pensar siempre pues en los niños, en nuestros familiares, sobre todo si usted tiene adultos mayores y población vulnerable cerca. En función de eso, yo he manifestado mi opinión en torno a que ninguna medida es excesiva, ninguna medida de cuidado. Hay que, yo insisto, ¿no?, lavarse mucho las manos. Es la estrategia clave precisamente para no ser factor de contagio. Esto de quizás encerrarse en casa puede sonar una exageración, sin embargo hay muchas personas que lo tienen que hacer precisamente porque es fácil que al final de cuentas puedan contraer una enfermedad como esta. En Sonora, por ejemplo, tenemos apenas 18 casos, entonces la verdad es que la incidencia es realmente poca, y sería realmente muy mala suerte, ¿no?, que usted salga un momento a la calle y se contagie. La verdad es que tendría que estar con una persona que esté enferma. Sin embargo, las medidas de seguridad pues, son importantes. Aquí la pregunta es, por ejemplo, para ustedes, amigos del YouTube, ¿cómo la ven? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han estado en sus casas? ¿Cómo ha estado la convivencia? Para muchas personas, yo tengo por costumbre trabajar en casa, entonces tengo todos los elementos a la mano, mi equipo de cómputo, la manera de hacer las cosas, de trabajar. Sin embargo, yo sé que para muchas personas es muy complejo estar tanto tiempo en su casa. Normalmente tienen una dinámica, una rutina de ir a la oficina, de ir a la fábrica, por ejemplo. Y es evidente que no es, digamos, para todos una práctica común estar todo el tiempo en su casa, tener convivencia permanente con la familia. A veces incluso esto pues se ha convertido, dicen, ¿no?, en un factor de riesgo, por ejemplo, para el tema de la violencia intrafamiliar, o simplemente lo aburridos que puedan estar, ¿verdad? Yo les recomiendo, bueno, que se tomen tiempo para reflexionar. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, por ejemplo, y tengo la costumbre de salir a entrenar corriendo, pero también les recomiendo, bueno, que pues no se aburra, que vea una serie, que se ponga a ver la tele, que se ponga a escribir, que se ponga, bueno, a hacer las distintas cosas que jamás se dio tiempo de hacer. Yo, por ejemplo, tengo aquí el encargo de ponerme a arreglar el patio de mi casa, ¿no? Que lo tengo, reconozco, bastante abandonado, y bueno, pues voy a ponerme a trabajar en eso. También, bueno, ayer domingo me puse a deshiervar la parte de enfrente. Es decir, encontrar terapias ocupacionales siempre es importante, tener la posibilidad de estar activos, y no estar precisamente pues con esa sensación de que nos mandaron a encerrar. Yo soy partidario, evidentemente, de tener mucha libertad, de tener la capacidad de tomar muchas decisiones al respecto. Sin embargo, si escuchamos las voces del presidente, en mi caso de la gobernadora, de la alcaldesa, de las autoridades de salud, que nos dicen, bueno, que nos quedemos en casa, pues yo creo que es pertinente que entendamos, ¿no?, que en este momento el factor de contagio es alto y que es un acto de responsabilidad, digamos, de alguna manera obedecer las instrucciones de las autoridades sanitarias, sobre todo. La verdad es que me gustaría mucho, amigos, que me retroalimenten, tener la posibilidad de seguir interactuando, y bueno, poder de alguna manera entender y asumir cuál es la posición de cada quien. Por cierto, hoy por la tarde, que es lunes, es 30 de marzo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, va a anunciar algunas decisiones importantes al respecto de lo que es la actitud que tenemos que tener como país ante la pandemia. También el presidente de la República anunció que el próximo domingo
en Palacio Nacional va a anunciar lo que sería un plan de acción económico. Y me llamó mucho la atención su comentario en la rueda de prensa de esta mañana al respecto del plan económico que lanzó el gobierno de los Estados Unidos, en términos de inyectarle 350 mil millones de dólares a la economía de ese país. Estamos hablando de un país muy grande, con más de 300 millones de habitantes, y si usted saca cuentas, pues más o menos a cada ciudadano en Estados Unidos le tocarían una cosa así como 10 mil dólares. El tema es que precisamente el presidente se refirió a esto de poner el dinero en manos de la gente como medida precisamente para impulsar la economía. Yo soy un creyente de que el mercado interno, combinado con las decisiones de invertir en infraestructura, son importantes, y por eso incluso celebré el comentario de esta mañana del presidente de la República que dice, pues si les han mandado a los escribanos de los conservadores, ¿no? A que pidan que cancelemos obras como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o Santa Lucía, como usted le quiera poner, la refinería en Dos Bocas, etcétera. Bueno, es que hay que entender lo siguiente. La infraestructura es muy importante. Si no construimos infraestructura nunca vamos a salir de la situación de crisis. Quizás usted no se acuerde porque hace muchos años, pero para salir precisamente de la crisis financiera de 1929, el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt mandó a hacer grandes obras de infraestructura. Si usted, por ejemplo, ha ido a Estados Unidos o vive en Estados Unidos, pues estoy seguro que ha visto el Empire State, el puente Golden Gate, la presa Hoover, el puente Verrazano en Nueva York y muchas obras que hasta la fecha, casi 100 años después, siguen marcando, ¿no? A las grandes ciudades de los Estados Unidos. Si en México hacemos lo mismo, replicamos esa estrategia hoy que realmente se necesita, creo que podremos salir adelante al paso. Así que bueno, miren, desde mi casa, porque estoy en mi casa recluido en Hermosillo, les mando un saludo afectuoso, no sin antes decirles pues que arriba ese ánimo y que viva México. Saludos.